Buenas noches, eh, bienvenidos a la clase de toxicología de la materia de electiva. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Ober José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y de ahora en adelante voy a ser su profesor de esta materia de toxicología de la especialidad de Ciencias del Delito de la Dirección General de Posgrado de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José María Vargas. Así que sean todos ustedes bienvenidos. En esta oportunidad sea bienvenido Gleicy Romero y el compañero Félix Pacheco. Adelante para todos ustedes. Comenzamos la clase con la presentación de la semana número 1, ¿sí? En el cual le vamos a dar la bienvenida a lo que es la clase número 1, que es la presentación y la bienvenida. Vamos a ver en este sistema, es decir, en esta oportunidad, el contenido de la cátedra de toxicología. Vamos a presentar lo que se van a realizar, lo que vamos a ver en la programación de la materia, que son las evaluaciones, incluyendo las 3 tareas, los 3 hilos de discusión o foro, los exámenes parciales, un proyecto escrito y su respectiva presentación. Asimismo, vamos a tener en cuenta lo que es la asistencia y la participación en la cátedra de toxicología. Luego pasamos a la programación y la ponderación de las tareas a realizar. La tarea número 1 corresponde a un valor de 40 puntos. Esta tarea número 1 ya fue enviada a el portal. Así que por favor vayan realizándola. Tienen un tiempo prudencial para que realicen dicha actividad. Luego tenemos la tarea número 2 con un valor de 40 puntos. También tiene una programación a partir de cierta fecha, las cuales deben de cumplir con sus asignaturas. Recuerden, compañeros, que tenemos poco tiempo, máximo entre 7 o 8 semanas, que debemos cumplir acá y la cual debemos dejar cada clase que grabemos en este sentido, dejar la constancia por acá. Aquí lo que estoy haciendo es una reedición porque cuando hicimos esta clase magistral no se grabó el audio y por eso estoy haciendo como una repetición de los puntos que hemos tratado en el día de hoy. Sean entonces todos bienvenidos y la asistencia presente de ustedes, señor Félix Pacheco y la señorita Gleicy Romero. Bienvenidos. Como le estaba indicando, la tarea a realizar, la número 1 tiene un valor de 40 puntos. La número 2 igual, 40 puntos. La tarea número 3 también 40 puntos. Ya se les envió la tarea número 1. Ya está programada en el sistema. Luego pasamos a los hilos de discusión o los foros. En este sentido, tenemos el foro número 1, que ya se le indicó o se les envió al sistema, el cual tiene un valor de 20 puntos. Tiene una fecha de entrega en la programación, los cuales deben de cumplirse. Cualquier eventualidad que tengan en relación o duda, por favor me la hacen saber a través de este medio o a través del grupo de video WhatsApp. Ok, tenemos entonces que vamos a realizar 3 foros. Cada uno de estos foros tiene un valor de 20 puntos. Hilos de discusión, como lo podemos llamar, en el cual se van a plantear unas interrogantes en la cual ustedes deben responder de forma crítica la pregunta formulada en cada foro o hilo de discusión. Por supuesto que yo voy a dar mi opinión en relación a cada punto realizado en cuanto a los hilos de discusión.
Siguiendo con la programación y la ponderación de la materia, vamos a tener entonces dos exámenes parciales. El primer examen tiene un valor de 120 puntos. El segundo parcial tiene una ponderación de 200 puntos. Es decir, que entre los dos exámenes, parcial 1 y parcial 2, van a tener una ponderación de 320 puntos. Estos exámenes los vamos a realizar a medida que vayamos viendo la materia y hayamos acumulado lo suficiente material para realizar el primer examen. También tenemos en nuestra programación un proyecto que vamos a realizar, un proyecto escrito final, el cual vamos a realizar, el cual tiene un valor de 250 puntos. Entonces, este proyecto escrito que vamos a realizar, tiene unas ciertas indicaciones o informaciones para que ustedes lo vayan a desarrollar. Acuérdense que tenemos que tomar acá las normas APA en todo momento, al momento de desarrollar este proyecto escrito, que este es un proyecto escrito final y el cual tiene un valor de 250 puntos. Seguidamente tenemos una presentación del proyecto escrito a realizar. Es decir, va a ser como una defensa de ese proyecto que ustedes previamente han realizado y han entregado, cumpliendo por supuesto con las normativas APA respectivas. Esta presentación de proyecto escrito número 1 tiene un valor de 200 puntos, ¿sí? Al momento de desarrollar. Ustedes tienen que realizar un video explicativo con láminas de PowerPoint o cualquier otro sistema que maneje información, en el cual ustedes deben exponer todo y cada uno de los conocimientos adquiridos durante su permanencia en el curso de toxicología, desde la A hasta la Z, es decir, hacer un análisis, un resumen de todo lo más importante de la materia. Recuerden que el área de toxicología es un área extremadamente extensa y aquí vamos a tratar de resumir o de analizar los puntos más importantes, ya que esta es una materia que no nos va a alcanzar debido al tiempo de dar toda la programación en esta cátedra. Así que les pido que también vayamos buscando información debida en los libros, nacionales de autores autóctonos de aquí de Venezuela. También tenemos que buscar y comparar con autores extranjeros. Por ejemplo, que yo les recomiendo, que ya se los había indicado en esta oportunidad, es el del doctor González Carrero, al cual tenemos en este momento, ¿sí? Que dice drogas que producen dependencia, de Alfredo González Carrero, Ernesto González Isea, de Monte Ávila Editores. Aquí se los voy a indicar el libro. Es un libro muy completo y el cual contiene información importante para nosotros indicar o dar la materia. También puedes consultar otros libros que estén a la vanguardia y que estén actualizados para nosotros poder desarrollar esta materia de toxicología. Ya que aquí tienen el libro, pueden observarlo en las características del libro, los cuales, si lo tienen oportunidad de comprarlo, o si no, a medida que vayamos dando la clase vamos explicando algunos temas. Por eso es que le digo, muchachos, que la toxicología es totalmente amplia y del cual nosotros vamos a tratar en lo posible de dar los puntos más importantes de esta cátedra. La toxicología se emplea en cualquier estado de la sociedad, como hemos comentado y hemos hablado, ya que cuando hablamos de toxicología estamos hablando de drogas, es decir, sustancias prohibidas, de las cuales nosotros debemos tener mucha precaución,
porque todo lo que nos dice droga esto, nos da a entender a nosotros que es algo peligroso, ¿no? Algo del cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Acuérdense que el exceso de las cosas son peligrosas, sobre todo el consumo, el tráfico, el- la adición de las drogas es totalmente complicado, ¿no? Porque producen algún tipo de farmacodependencia de ellas, de las cuales le resulta a la persona deshacerse o tratar en lo posible de salir de esa situación. ¿Estamos claros allí? Perfecto. Entonces, siguiendo con la programación, tenemos una participación y tenemos también lo que es la asistencia durante las clases, las cuales tienen un valor de 50 puntos, es decir, 5% del 20%. Ok. Seguimos también en cuanto a la ponderación en su totalidad, que da un valor de 1000 puntos, que es un equivalente al 20%. Vamos entonces a ver, muchachos, la fuente bibliográfica que vamos a utilizar, tal como se los había referido anteriormente. Entre las referencias bibliográficas tenemos a Cravel Robert Randall en cuanto a la introducción to Forensic psicológica, es decir, es americano. Y tenemos a Biomedical Publication de Davis, California. Tenemos a Dreibar Robert, Manual de Toxicología Clínica, editorial Manual Moderno de la 7ª edición. También podemos observar que tenemos el libro que hemos recomendado del doctor González Carrero a Manual de Drogas que producen dependencia. Tenemos también Aries Lexman Simonín, Introducción a la Toxicología General, de la editorial Diana. Entonces, vamos a tratar en lo posible, muchachos, de utilizar el doctor González Carrero, que es un manual completamente extenso, ¿no? Y el cual nosotros podemos manejar sin problema. Vamos entonces a entrar en materia de la clase número 1 de esta asignatura de toxicología de electiva en relación a la especialidad de ciencias del delito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Dirección General de Posgrado, Investigación y Extensión de la Universidad José María Vargas. Así que sean todos, todas y todos bienvenidos. En este primer espacio vamos a ver el tema número 1, que está o corresponde a lo que es la evolución histórica de la toxicología. En esta evolución histórica de la toxicología podemos mencionar que desde las épocas muy remotas, ¿verdad? Las personas de todas las clases sociales han usado estupefacientes y hasta ahora no se ha probado que existe algún grupo racial o étnico que sea inmune a la toxicomanía. Es posible que el hombre desde muy remoto ya conociera algunas sustancias capaces de provocar nuevas sensaciones y por consiguiente nuevos estados de conciencia que unidos con el deseo de enmascarar la realidad sería el punto de partida del uso inadecuado de esta sustancia. Recuerden, muchachos, como les expliqué en la clase, de que todo en exceso es fatal, peligroso. Y las drogas, por supuesto, no son la excepción. Cuando hablamos de droga, acuérdense que estamos hablando de peligro, de advertencia, de una posible adicción. Entonces hay que realmente alejarse de esa situación. Como sabemos entonces, seguidamente, el uso de la droga estupefacientes se ha convertido en un problema social relativamente moderno, ya que en vista de que la sociedad ha tomado conciencia por sí misma, ya que
el uso de esta sustancia acarrea problemas y consecuencias sociales, al igual que problemas individuales, lo que se constituiría un vicio como resultado de un flagelo social del siglo XX y principios del siglo XXI. En el siglo XIX observamos que se consideró el uso de tráfico de estupefacientes como un problema internacional, el cual exigía actividades coordinadas a escala mundial. Anteriormente se consideraba a la sociedad, y la sociedad lo veía como cualquier negocio más o menos legítimo, es decir, que no era tan permitido, ¿no?, por la sociedad, es decir, que era ilegal este negocio de venta de drogas. Y hasta se pudo pensar que en determinadas drogas, como lo conocemos, el opio, la hoja de la coca, lo que es la marihuana, llamada científicamente el cannabis sativa, entre otras, provenían de hábitos muy arraigados en algunos grupos sociales y en determinados países. Pero la realidad, muchachos, es otra, ya que en el transcurso de nuestra experiencia se ha demostrado todo lo contrario y que en la actualidad hay sistemas de fiscalización de carácter internacional en el que se han suscrito diversos tratados y convenios a nivel mundial. De esta forma también podemos indagar los tratados internacionales que emplean los términos de estupefacientes y designan diversas sustancias cuyo uso indebido o abuso origina problemas para el usuario. El usuario es la persona que consume esa sustancia tóxica, esa droga, llámese como le llamen, pero que es una droga que produce algún tipo de dependencia y que produce o alteran el sistema nervioso central, al igual que el sistema mental, ¿no?, del ser humano, o del portador, o de la gente que lo utilice. Entonces, aquí se designan diversas sustancias cuyo uso indebido o abuso originan problemas para el usuario, que es un tema de salud pública y social. Todas las sustancias internacionalmente controladas figuran en la lista del control de la Convención Única de Estupefacientes realizada en 1961. De por sí ya les he descargado esta Convención Única de Estupefacientes del año del 1961 para que usted lo tengan como punto de referencia y como material de apoyo, o lo vamos a decir como recursos, ¿no?, para que ustedes puedan trabajar más adelante y que tengan conocimiento qué acuerdo se llegó en esa Convención Única de Estupefacientes. Es importante, muchachos, conocer todo y cada uno de los puntos o tópicos relacionados con esta materia o esta área de toxicología. Seguidamente vemos que en la actualidad es mucho más complejo debido al abuso indiscriminado de estupefacientes, ya que se usa y se abusa de las llamadas sustancias psicotrópicas, hasta el punto que las Naciones Unidas vemos que han promovido el control internacional de dicha sustancia mediante la Convención de Viena, realizada en 1971, de la cual también les he descargado en esta oportunidad este material para que lo tengan como base principal para los estudios y desarrollo de esta cátedra delectiva en lo que es la toxicología. Entonces vemos también seguidamente que durante la Segunda Guerra Mundial, siguiendo con la evolución histórica de la toxicología, han aparecido muchos patrones de consumos y que comienzan a ser usados los estupefacientes sintéticos, las anfetaminas y los barbitúricos. Estamos hablando en esta clase de los barbitúricos, que eran los que se utilizaban a los
pacientes que sufrían eh, de epilepsia y que era una forma de controlar o por lo menos postergar y alargaban ese malestar, ¿no? Ese malestar en la persona. Porque lo único que se puede hacer, lo que serenamente nosotros conocemos, en estos pacientes con esta enfermedad, ¿sí? O discapacidad, como son estas personas que convulsionan, ¿sí? Los epilépticos, es colocarle algún tipo de bolígrafo, algún tipo de madera debajo de la lengua para que ellos no se muerdan. Y por supuesto resguardarle hasta que ellos cobren su conciencia. Acuérdense que esos ataques epilépticos duran por etapa, ¿no? Puede ser por minuto, por segundo. Depende el grado de afectación que tenga ese usuario. Y por supuesto, a veces les da esos ataques epilépticos debido a que no están ingiriendo, no están consumiendo adecuadamente el producto de los barbitúricos recomendados por su especialista. Es importante que ellos tengan un control en relación a esta situación. Incluso les hablé también de que los epilépticos podrían, bajo esas circunstancias, matar a alguien y desconocer posteriormente su crimen. Es decir, matar a una persona y después de recordarse, por supuesto no van a tener ningún tipo de conciencia, ningún tipo de remordimiento, ya que estas personas son personas que se desprenden de lo que es la parte real para pasar a lo irreal. Y a través de esas convulsiones o de esa eh, situación podría ocasionar algún tipo de daño a otra persona. No todos los epilépticos suelen estar en una forma muy agresiva, ¿no? Hay unos que sí y otros que no. Eso depende del cuadro clínico que posea cada epiléptico. Por supuesto, con su debido control. Y tal cual como me lo preguntó el doctor Félix, ¿sí? Félix Pacheco, en relación a que si estas personas eran imputables en cuanto a su situación, pues, o a su cuadro, debido al producto que consumían o debido a su cuadro patológico. El cual respondí que era de acuerdo a su cuadro patológico, por supuesto. Sí, que son personas que pierden totalmente la conciencia, están fuera de sí y que son inimputables, ¿sí? Por la ley. Eso no significa, por supuesto, que en su estado de normalidad ellos estén en algún momento conscientes y, por supuesto, maten a una persona en ese estado y después vengan otras consecuencias a decir que no mató a la persona, por supuesto. Debería tener un tipo o ciertas responsabilidades en cuanto a esta situación. Pero estando bajo los efectos o bajo la situación o cuadro de esta enfermedad, por supuesto, no serían totalmente culpables, ¿no? De lo que ellos puedan hacer. Seguidamente, a partir de 1950, se empezaron entonces a abusar de los tranquilizantes menores y de los barbitúricos en gran escala. Y finalmente el abuso de los alucinógenos, que se hace notar en el mundo internacional después de 1960. Gran número de estupefacientes, vemos que hay sustancias psicotrópicas que son productos naturales o sintéticos,
que en general tienen uso médico sobre la actividad mental y estado de ánimo del usuario. Eso es importante. Siguiendo con la evolución histórica, partimos de que cuando son utilizados bajo control médico, estos medicamentos o estos fármacos son beneficiosos para la salud. Por el contrario, cuando son usados indiscriminadamente, sin ningún control, y cuando se abusa de ellos, en forma general, son nocivos a la salud, al usuario y a la misma sociedad. Ahora pasamos a lo que es la clasificación farmacológica. En primer lugar tenemos las drogas que deprimen o hacen más lenta la actividad del sistema nervioso central. Hemos hablado en este primer encuentro en relación a lo que es el opio, los derivados barbitúricos y los tranquilizantes. En segundo lugar tenemos o nos encontramos con los que son las drogas que estimulan la actividad del sistema nervioso central. La coca y cocaína, al igual que las anfetaminas. En tercer lugar tenemos las drogas que alteran la actividad mental, produciendo alucinaciones, la marihuana y el LSD. Se recuerdan que en una oportunidad aquí, en el momento cuando nosotros estuvimos comentando, de que la marihuana era un alucinógeno potente, ¿no? Que de alguna otra forma le hacía ver a las personas que lo consumían algún tipo de animal. Generalmente dicen que es una iguana, otros dicen que es un camaleón, otros dicen que son un Godzilla, ¿no? Y así monstruos irreales, es decir, que ellos pasan de la realidad a la irrealidad. Y por supuesto, eso les altera totalmente el sistema mental, ¿sí? Produciendo algún tipo de alucinaciones que no están o no son reales. Al igual que el LSD, que acuérdese que les había explicado, el LSD se realizaba a través de contacto de la dermis, es decir, a través de la piel, ¿sí? Que producía algún tipo de efectos secundarios al portador. También existía o hay sustancia estupefaciente en esta clasificación farmacológica, no estupefacientes que emplean para drogarse. En este caso, que se emplean para drogarse, en este caso, los que habíamos indicado que eran los solventes. Entre estos solventes tenemos las lacas, los barnices, tenemos las pegas de zapato, entre otras sustancias químicas que de alguna u otra forma emiten olores contaminantes fuertes que alteran de una u otra forma el organismo del ser humano, es decir, de la persona que abusa de esa sustancia. Les había referido también acá que en relación al caso de los huelepega, el caso de una película venezolana muy famosa hace muchos años, ¿sí? Cuando la delincuencia estaba en su pleno auge. Había muchas delincuencias, pandillas juveniles acá en Venezuela que cometían diversos y múltiples delitos. Sí, se la pasaban atracando y por supuesto eran niños que estaban abandonados en las calles y que de alguna u otra forma fueron, por supuesto, eh, de alguna u otra forma fueron controlándose esa situación. Es importante, muchachos, que ustedes vean u observen en toda esta situación de dónde viene esta evolución histórica de estas drogas, llámese como se llame, bien sea farmacológica, bien sea estupefaciente, psicotrópicos,
narcóticos, doping, dopado, lo que usted considere en cuanto al término de droga. Acuérdense que siempre vamos a tener en cuenta de que cuando hablamos de droga, estamos hablando de sustancias prohibidas, sustancias ilegales que alteran el sistema nervioso central del ser humano, bien sea a través del consumo vía oral, bien sea por el consumo intramuscular, intravenosa, a través de las vías respiratorias, entre otras situaciones para el consumo. Luego pasamos que debido a nuestra experiencia vemos que nos ha enseñado esta situación y a la evolución histórica del estudio de la toxicología, que la represión, al ponerse en práctica las leyes, han dado muy pocos resultados y a veces contrarios a lo deseado. Acuérdense que cuando hay mucha represión en relación a esta situación de droga, los resultados son adversos. Vamos a poner el caso del consumo de alcohol en exceso, ¿no? Los alcohólicos anónimos. En este caso, cuando los alcohólicos están o requieren de alguna dosis de licor para ellos mantenerse, por supuesto que los van a buscar o van a hacer todo lo posible por consumirlo. Por eso es cuestión de voluntad y necesidad de cada portador que quiera recuperarse. Porque si los ayudan en el sentido de que los envían a sitios que son especializados en esas áreas, y si ellos no tienen la voluntad para permanecer o para querer salir de ese mundo, por supuesto que se van a fugar y van a seguir en lo suyo. Entonces, en el consumo está enmarcado en lo que es la parte de la prohibición, lo que llamamos lo desconocido, de los muchos hablan y pocos conocen. Es decir, que la droga es igual que el tabú. ¿Se acuerdan del tabú? Hablamos del tabú. Esa parte que nosotros nos la tenían oculta, de qué era la realidad de ese tabú, de que no decían la realidad de las cosas, sino que siempre se tenía todo un dogma, un misterio, ¿no? En relación a estas situaciones. Así pasa con la droga. Y es importante, muchachos, como siempre les he indicado, conseguir toda esta información a través o mejor dicho, en nuestro hogar. Acuérdense que la base fundamental de toda formación es la casa, es decir, el hogar. De allí se imparten todos y cada uno de los valores de nuestros hijos. Y por supuesto, al educar adecuadamente y orientar adecuadamente a nuestros hijos, por supuesto nos va a llevar a nosotros a tener unos hijos exitosos, unos hijos sin ningún tipo de vicio, ni ningún tipo de dependencia de droga, farmacodependientes, alucinógenos ni nada de eso. Ok, por eso es importante educar en relación al tema, ya que cuando se da un conocimiento verdadero, se disipa la duda, se elimina el tabú de forma de conciencia sobre el problema. Entonces se crean actitudes y valores nuevos con respecto a las drogas para catalogarlas como algo que puede ser de gran utilidad cuando se usa en su debida forma, pero que resulta sumamente dañino cuando se abusan de ellas. Puede ser que hablamos del abuso. Aquí siempre vamos a hablar del abuso de las drogas. Llámese como se llamen las drogas. El término estupefaciente entonces y narcótico nos hace referencia a una adición. Aquí vamos a definir el estupefaciente y los narcóticos. Entonces hace referencia el autor que el término estupefaciente y narcótico
nos hace referencia a una adicción, un doping y dopado, es decir, drogas, enervantes, toxicomanía, dependencia y farmacodependencia. El término estupefactivo y estupefaciente proviene de la palabra estupor y facere. Son empleados entonces en muchos países para designar sustancias narcóticas y soporíferas, los cuales también han sido usados para designar aquellos fármacos que producen de alguna forma un estupor. El estupor proviene de la palabra estupeo o insensato. Es decir, que el que consume droga es insensato, es un estupeo. ¿Sí? Ahora vamos allá. O pasmo de expresión utilizada para señalar la intensa disminución de las actividades intelectuales y morales con falta de movimiento y reacción a los estímulos. Es decir, que el que consume este tipo de droga, de estupefaciente, son los llamados secos. Así le dicen a la droga, seco. Y el estupefaciente, que consume estupefacientes, que son también la misma droga de cualquier calibre, son los llamados estúpidos. Entonces vemos también que en los narcóticos, ¿sí?, se emplea para designar sustancias que inhiben al sistema nervioso central. Sin embargo, vemos que sus limitaciones son imprecisas porque agrupan entre otras sustancias los hipnóticos, anestésicos generales, derivados del opio, sustancias tranquilizantes, entre otros. Acuérdense que cuando hablamos de estas sustancias hipnóticas, esta sustancia la utilizan mucho los psiquiatras, ¿no? Y los psicólogos con sus pacientes que se encuentran en algún tipo de estado depresivo o que realizan algún tipo de terapia a estas personas para tranquilizarlo debido a su cuadro complejo en relación al consumo de algún tipo de sustancia prohibida, en este caso estupefacientes, psicotrópicos, eh, algún tipo de alucinógeno, entre otros. Vamos entonces a ver lo que es adicto y adicción. Según Adam, le estaba explicando en 1935, Adam, este señor, en el diccionario de Oxford, edición de 1888, existía la palabra adicto y adicción como adjetivo y como verbo, pero en ningún momento como sustantivo. Otras adicciones son la morfina. ¿Se recuerdan la morfina? La morfina les expliqué que era un producto o un fármaco que lo utilizaban mucho para los dolores intensos, para calmar dolores intensos, bien sea porque les amputaran algún tipo de miembro superior o inferior, es decir, pierna o brazo, y que el dolor sea insoportable por parte eh, del agente activo. Es decir, que durante la guerra los soldados sufrían de muchas mutilaciones por diversas causas y por supuesto los médicos les suministraban este tipo de fármaco para controlar el dolor, porque era tan inmenso el dolor que les ocasionaba algún otro tipo o otros tipos de problemas y alteraciones nerviosas. Entonces, prueban lo que es la parte de esta droga que se llama morfina y se vuelven adictos porque tratan en lo posible de no tener dolor o no quieren tener dolor, pues. ¿Sí? Y entonces estas adicciones son referentes a la morfina, que está asociada a la palabra adicto y adicción con el consumo de droga. Según el diccionario inglés, la palabra adicción deriva de adicere, que dice que a través del adictus, por lo que se tendría un doble significado.
En la ley romana vemos que significa una forma de deliberar o de dar una sentencia a través de la corte. Otro significado sería una forma de rendirse o dedicarse a una persona hacia su maestro. Es decir, que todas las drogas pueden causar adicción. Ya que todas las drogas pueden causar adicción, son llamadas entonces drogas maestras. Y una vez que el sujeto admite una de ellas en su vida, ya no será maestro, sino que la droga se convertirá en maestra. Es decir, que en lo posible, ellos pierden el control de su consumo. Y quien nos va a arropar en este sentido sería la droga, que se va a concentrar en su sistema nervioso central y se va a conservar como su maestra. Y de todo, acuérdense que la maestra es la que le imparte las instrucciones a sus alumnos o a sus niños. ¿Estamos correctos ahí? Perfecto. La adición como sustantivo señala la inclinación o apego a una persona hacia algo. Es decir, con la carencia de esa persona, se vuelve adicto, ¿no? Que necesita la compañía de esa persona. El adicto, entonces, como adjetivo, nos estamos refiriendo a una persona propensa a la práctica de algo o partidario de determinados principios. La palabra adicto es participio de pasado, es decir, del verbo adicco, que significa designar o adjudicar. Por otra parte, adictum quiere decir ofrendado o adjudicado. En el tiempo de Roma, un adictum que era refiriéndose al adjetivo que designaba a la persona para saldar alguna cuenta, se convierte entonces en un esclavo porque no tienen otros bienes para pagar sus deudas. Sí, viven esclavos de esa situación. El adicto lo podemos definir como aquel que ha perdido su identidad y simultáneamente aquel que ha adoptado una identidad inapropiada como el único modo posible de saldar una deuda mediante la renuncia de una identidad verdadera, pero insostenible. El adicto reasegura el equilibrio social amenazado a raíz de su virtual incumplimiento. Según un autor llamado Jaffe, 1975, ha definido la adicción como una forma de conducta realizada con el uso compulsivo de drogas, caracterizado por una abrumadora subordinación al uso de la droga, la seguridad de su suministro y una alta tendencia a la recaída después de la suspensión de su administración. Espero que se entienda hasta este punto. Seguimos. Estoy haciendo un recuento del video que hemos grabado y la clase que hemos dado en el día de hoy magistral sobre lo que es las drogas, ¿no? Lo que es la parte de toxicología, esa parte de antecedentes, esa parte histórica que para nosotros es importante conocerla. Adicto y adicción, entonces tenemos que algunas drogas producen tolerancias y en ocasiones síndrome de abstinencia, pero que no producen en los usuarios el deseo compulsivo de drogarse. Existen lo que son los psicofármacos, los triciclos, la imipramina, a eso se refieren los psicofármacos. Existen también los antagonistas de la morfina. Entre estos productos tenemos la nalorfina, la levalolfano, el naloxone. Estos son unos tipos comerciales de morfina. Tenemos también los anticolinérgicos, que nos estamos refiriendo a lo que son
las atropinas. Entonces estos son, ¿verdad? Son unos tipos de adicciones. La adicción es un proceso entonces, entre sus características tenemos que la adicción es un proceso patológico con cuadro clínico propio para cada droga. Es decir, que cada persona que consume una droga diferente tiene un cuadro clínico totalmente diferente o patológico, ¿no? La adicción tiene un pronóstico predecible. Es decir, que la adicción afecta la salud física, lo que es la parte de la salud mental y la emocional del consumidor. La adicción afecta también lo que es la parte de la vida familiar, altera las relaciones interpersonales y compromete las relaciones laborales. Las relaciones amorosas también las compromete. Vamos a hablar entonces de un término llamado doping y dopado. Según la enciclopedia británica, ¿verdad? El término doping deriva del idioma flamenco douk, que significa mezcla, salsa, mixtura. Es decir, que este vocablo se empleó por primera vez en los Estados Unidos a partir del año de 1976. Era para designar una curiosa preparación empleada en la suela de los zapatos a fin de evitar el deslizamiento sobre la nieve. Este mismo término fue empleado en la aeronáutica para denominar cierto tipo de barniz. En argot se utiliza para designar la sustancia narcótica o estupefaciente y también para señalar los estimulantes administrados a los animales de carrera y al hombre en el deporte, tal como lo explicó el compañero Félix Pacheco. Ok. En el idioma del argot, el argot inglés se define como una persona estúpida. Es decir, que el que consume está dopado y está en la parte del doping, es una persona estúpida. Esta droga, entonces vamos a ver términos de droga que vienen del idioma holandés drog, que significa seco, pero que se utiliza como término genérico para designar ciertas sustancias minerales, vegetales o animales que emplean en medicina o en la industria. En química la palabra droga es muy variable porque se ha aplicado a cosas muy diferentes y además su sentido ha cambiado con el tiempo. En la antigüedad vemos entonces que el término droga se ha estado utilizando para designar los productos naturales que se usaban en la preparación de medicamentos. Posteriormente, ¿sí? Posteriormente se amplió el sentido de la palabra droga, considerándose como tal a toda sustancia manufacturada en un laboratorio, aunque fuese destinada al uso médico, industrial o de las bellas artes. Vamos entonces a ver las drogas desde el punto de vista farmacológico. Estas drogas son sinónimos de fármaco y con sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, por lo que son capaces de deprimir, son capaces de estimular o alterar sus funciones con la posibilidad de producir tolerancias y dependencias físicas y o psíquicas o ambas a su vez. Ok, hay un autor en Enfield, 1970. Enfield ha señalado que las drogas son sustancias que satisfacen los deseos o hacen desaparecer la enfermedad de abstinencia, por lo que son responsables de crear dependencia. La palabra droga, entonces, como la conocemos, ha sufrido una connotación social muy importante, ya que cuando se habla de droga, cuando hay personas, se entiende que trata de droga, existe un peligro eminente, un peligro y tienen que alejarse rápidamente de esa situación.
Entonces la palabra droga significa algún tipo de advertencia para la persona que pretende consumirla y la cual tiene que alejarse lo más pronto posible porque significa peligro, sustancias tóxicas, sustancias no prohibidas, ¿sí? O sustancias prohibidas, vamos a decirlo así, sustancias ilícitas que son castigables de una u otra forma, tienen unas consecuencias a través de la ley de droga, la ley orgánica de droga. Que por cierto, la ley de droga que vamos a utilizar es la del 2010, muchachos. Bueno, seguimos acá. Legalmente en la mayoría de los países del mundo se da esta situación, ¿sí? Y entonces viene un autor llamado Laurien en 1969, ¿sí? Este autor la define como cualquier sustancia química que altere el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento del cual se abusa con aparente perjuicio de la sociedad. Acuérdense que aquí se hace el abuso. Es decir, que la droga es cualquier sustancia manufacturada o no en laboratorio, ¿sí? De la cual se abusa y que se emplea con la finalidad de drogarse. Es decir, el fin de la persona es drogarse, bajo cualquier circunstancia, no les importa, ¿sí? Bueno, estamos claros allí. Tenemos entonces, entre la evolución histórica, vamos a comentar un poco de la ley de droga. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalización en el territorio nacional a que serán sometidos las estupefacientes y sustancias psicotrópicos, así como las sustancias químicas precursoras y esenciales, susceptibles de ser desviadas a la fabricación ilícita de drogas. Entonces, fue derogada en su oportunidad la ley orgánica contra el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial 38337 de fecha 16/12/2005 y su reglamento parcial publicado en fecha 21/6/1996. Esta ley orgánica de drogas fue publicada entonces de fecha 15/9/2010, la actual, y está reimpresa en la Gaceta Oficial a través del número 39535 de fecha 21/10/2010 y reimpresa nuevamente en la GOC, es decir, ¿cómo se llama? Ajá, la Gaceta Oficial a través del número 39546. Ok. De esta forma hemos terminado este punto y quedamos pendientes para la próxima clase del tema número 2 relacionado a la toxicomanía. Aquí vamos en este tema número 2 a desarrollar lo que es los conceptos, la clasificación de la toxicología actual y los campos de acción, entre otros. Bueno, muchachos, muchas gracias y espero que descansen. Feliz noche. Gracias. Acuérdense que esto fue un recuento de los audios que nos están escuchando. Y bueno, sé que ustedes tuvieron su participación y por supuesto tienen su porcentaje. Muchas gracias, señorita Glacy, por compartir y por conectarse y al igual que haber usado de su tiempo, al igual que el licenciado Pacheco, ¿sí? El licenciado Félix Pacheco en relación a esta cátedra de toxicología. Nos vemos entonces en la próxima clase. Están pendientes para las próximas actividades. Las voy a tratar de montar lo más pronto posible y realizar los videos correspondientes. Feliz noche, que descanse. Hasta mañana.